La paz de Dios, hermanos, la paz de Dios, pequeños, que Dios les bendiga. Vamos a ver durante el día de hoy lo que son los valores del trimestre. Nos vamos a ir algo rápido, corto, para que nos dé tiempo de ver todos los valores. El primer valor fue la de obediencia, dice el tema, con obediencia como María, ¿verdad? Aquí vemos cómo María fue obediente al llamado de Dios. ¿A qué se refiere? A que aquí vemos que el ángel visitó a María, en esos momentos ella estaría realizando sus quehaceres, y María, al ver el ángel, ¿qué pasó? Ella se sorprendió, ¿verdad? Se sorprendió, pero dijo al ángel que no tuviera miedo, que él le traía un mensaje, y ese mensaje era que ella iba a concebir, que ella en su vientre iba a tener a nuestro Salvador. Pero ella, pues asustada, dijo, pues ahora sí no es casada, pero el ángel dijo que no tuviera miedo, y sin embargo ella aceptó esa orden, digámoslo así. Pero también vemos que ella pues estaba comprometida con, con José, ¿verdad? Aquí vemos con José. El ángel también visitó a José. Ajá. Le dijo que no tuviera miedo, que María estaba embarazada, que esperaba un bebé, y ese bebé era el Hijo de Dios, que no tuviera miedo. Y sin embargo también José fue obediente y obedeció al ángel, obedeció esa orden que Dios le había dado. Y fue así cuando María y José se casaron, ¿verdad? Y al poco tiempo nació nuestro Salvador. El mensaje va siendo, pequeños, que nosotros debemos ser obedientes. ¿Ser obedientes a qué? A Dios, a todo lo que Él nos manda, a todo lo que nos dice en su palabra de Dios. A veces es difícil, pero no nada imposible para nuestro Dios. Debemos ser obedientes a Dios, a nuestros padres, a los pastores, a las instructoras, a todos debemos ser obedientes. Y si nosotros somos obedientes, nos va a ir bien en la vida. Entonces, chicos, el mensaje es ser obedientes como María. El siguiente punto sería el siguiente valor. Dice así: tema con valentía como Juan el Bautista. El valor valentía, ¿verdad? Aquí vemos que Juan, él no tuvo miedo. No tuvo miedo de predicar, de hablarle al pueblo, hablarles del arrepentimiento, hablarles de sus pecados, que deben de ser bautizados. Él, aún sabiendo que su vida corría peligro, pero él tenía ese valor de predicar. El valor también de ¿qué? De bautizar a la gente, que se arrepintiera de sus pecados. Pero aún él, con esa valentía, él aún su muerte fue decapitado, pero sabemos que su valentía lo llevó más allá. Y esa valentía, ese valor, ¿quién nos lo da? Dios, ¿verdad? Él nos da ese valor, esa valentía de predicar, de hablar del evangelio a las personas que nos rodean, a los compañeros de la escuela. Eso debemos de hacer, pequeños, ser valientes como lo hizo Juan el Bautista. Bien, pequeños, el siguiente valor sería el valor de niño desde concepción, el valor de identidad. ¿A qué se refiere eso? Que aquí vamos a hablar del niño. El niño, a Dios les hizo, ponerlo acá, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso nos habla en Salmo 139:13. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, nuestro Dios, Él sabía desde el vientre de tu mamá, sabía que tú ibas a ser niño o niña. Él no se puede equivocar. Él no puede decir, ahorita eres niño y al rato puedes ser mujer. Esa es la actualidad de hoy. El enemigo nos hace creer que todo es fácil, nada pasa, que tú sí eres hombre, pero tú si decides ser mujer, adelante, no pasa nada, o viceversa. Si eres mujer, puedes ser hombre. Esos son engaños del enemigo, no nos dejemos engañar. Por eso debemos de ser fieles, ¿verdad? Los cambios que hay en la adolescencia, en cuestión de los hombres, es las voces les empieza a cambiar su voz más gruesa,
hay crecimiento de vello en el cuerpo, empieza a salir el bigotito, la barba, ajá, sus músculos empiezan a hacerse más gruesos, como esos hay otros cambios. Entonces ahí vemos cómo Dios nos hace esas características diferentes en la que cual nosotros podemos distinguir, ¿verdad? Entonces ese sería, dice así, tema, sería con sabiduría como el niño Jesús. El tema, pues sabiduría. Sabemos que la sabiduría, ¿quién nos la da? Nuestro Dios, ¿verdad? Dice en Santiago 1:5 que si estamos faltos de sabiduría la pidamos, ¿por qué nos la dará, verdad? Como aquí vemos lo que es en la historia bíblica, vemos que el Señor Jesús pues creció como todo un niño, ajá, aprendió el oficio de su papá, José carpintero. Él empezó a aprender el oficio, pero llegó una edad, aproximadamente de 12 años, que él fue al templo. Y los doctores de la ley se admiraban de la sabiduría que tenía el Señor Jesús. Pero sabemos que el Señor Jesús, Él ya sabe todo, Él sabía ya todo. Entonces, seamos como el Señor Jesús, sabios. Como les decía, si a nosotros nos falta de sabiduría, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo las matemáticas, historia, geografía, no sé. Entonces, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder entender, comprender esas materias. Y verán, chicos, si nosotros lo pedimos de fe, Él nos va a dar esa sabiduría y aprendamos como el Señor Jesús, que Él nos da esa sabiduría. Amén. El siguiente tema, valor, dice así, tema, con su relación con Dios como el niño Jesús. El valor, la gracia. La gracia, ¿quién nos la da? Nuestro Señor, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Señor Jesús, como una línea de tiempo, nació, creció, como vimos anteriormente, ajá, con sabiduría, con esa gracia. Los doctores de la ley se sorprendían de su sabiduría de Jesús. Creció, fue bautizado. Al bautizarse, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos y dijo Dios que este era mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Después el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que empezara a hacer lo que son los milagros. Conocemos los que son los milagros del Señor Jesús, todo lo que hizo aquí en la tierra, todo lo que el Señor Jesús realizó. ¿Y qué pasó después, pequeños? Después de un tiempo, el Señor Jesucristo fue crucificado, ajá, pero la victoria la tuvo Él. Él resucitó al tercer día. ¿Y por qué Él nos amaba tanto que Él dejó que murió por nosotros? Murió por ti, murió por mí. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces nosotros, ¿qué es nuestra tarea? Debemos que darle gracias a nuestro Señor, que por Él fuimos salvos, fuimos salvados, ¿verdad? Después de poco tiempo, Él estuvo un poco aquí en la tierra y ascendió a los cielos. La tarea que nos dejó, que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Y es esa tarea, pequeños, que nosotros vayamos y predicamos el Evangelio a toda criatura. Entonces, ese es el mensaje de nuestro Señor. Seguimos con el otro, que es el tema, ponemos, impactando al mundo como el cuidado de mi cuerpo, como el del niño Jesús. ¿A qué nos refiere? Aquí vemos lo que es, acá. Aquí lo ponemos. Dice así, el Señor Jesús en su naturaleza humana, ajá, tuvo un cuerpo, vamos a ponerlo aquí, tuvo un cuerpo físico, ¿sí? Se alimentaba correctamente, caminaba mucho, vamos a subirlo, y dice así, descansaba después de trabajar. Ponemos con alimentación adecuada y porciones adecuadas. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Y aquí vemos, vamos a ponerlo acá, aquí vemos que en tiempos del Señor Jesús, ajá, comía bien, no había chatarra, no había refrescos, no había hamburguesas, no había papas,
no había pizzas, ajá. En el tiempo del Señor Jesús no había transporte, no había metro, no había carros, no había autobuses, ajá. Tampoco en tiempos del Señor Jesús había consolas de videojuego, celulares, televisión, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús. ¿Y cuáles son luego las excusas que ponemos para cuidar nuestro cuerpo? Dice, falta de tiempo, pereza, falta de interés. Entonces, ahorita en la actualidad vemos muchas enfermedades, ¿verdad? Diabetes, muchas enfermedades ahorita, recomendables hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Pero a veces ponemos pretextos, ¿verdad? Pero Él nos enseña que nos debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debemos de cuidar nuestro cuerpo, chicos. El siguiente valor dice, niña desde la concepción. Acuérdense que anteriormente habíamos visto, mujeres solamente son las que podemos tener bebé. Aquí vemos una mamá embarazada, ajá, como les platicaba en la clase, ¿verdad? Dios es sabio, que en 9 meses Él nos forma dentro del vientre de nuestra madre. Él desde el vientre de nuestra madre, Él sabe que tú vas a ser niña o niño. Y nuevamente se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? El enemigo es astuto, ¿verdad? Él es engañador y Él nos hace creer que a veces, ay, si tú eres niña, puedes ser niño o viceversa. Pero nosotros debemos ser, ¿cómo se llama? Ser, no encuentro la palabra. Si Él nos dice niñas, nosotros debemos quedarnos a ser niñas, porque si nosotros cambiamos, esa abominación a quién, a Dios, ¿verdad? Eso a Dios no le agrada. Y el siguiente punto dice así, dice, tema con integridad como el Señor Jesús, valor, la integridad. ¿Sí? Aquí vamos a poner, dice así, que el Señor Jesús también fue tentado, ajá, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, ¿verdad? Y ahí sabemos que fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Él le dijo que si él, que convirtiera esas piedras en pan. Pero ahí sabemos que dijo el Señor Jesús, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también que de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y sin embargo, Él no decayó, no dijo, sí, te voy a obedecer, te voy a adorar. Él fue íntegro, ¿verdad? También vemos aquí también cómo también fue tentado, ¿verdad? Que si lo adorara y todo eso, Él le iba a dar todo eso. Pero Él, ¿qué dijo? Que no, que solamente a Dios debemos de adorarle. Y también fue tentado. Y muchas veces nosotros somos tentados, como pequeños son tentados a decir mentiras, a engañar, ¿verdad? O a robar. Pero nosotros debemos ser, ¿qué? Íntegros. No debemos de fallar, porque eso a Dios no le agrada. Ese es el pecado que nos separa de nuestro Dios, de esa comunión que nos separa de Dios. Y lo que nos corresponde, pequeños, es la oración. Si nosotros oramos, decirle, Señor, no permitas que yo caiga en tentación, no permitas que yo caiga en ese pecado, porque el enemigo es astuto, porque siempre nos va a estar acusando, siempre nos va a hacer que caigamos en tentación, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros somos fieles y oramos, Él nos va a guiar, ¿verdad? Él nos va a guardar, Él nos va a proteger de todo eso. Dice la palabra de Dios que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. En Santiago 1:12, ¿verdad? Aquí nos habla una promesa, que si nosotros somos bienaventurados y soportamos la tentación, Él nos dará la corona, esa corona que recibiremos, ¿verdad? Entonces, eso dejamos, pequeños. El siguiente tema es con gratitud como el leproso. Aquí vemos cómo algo con gratitud. Muchas veces esa palabra gratitud nos cuesta trabajo llevarla a cabo en nuestras vidas, dar gracias por todo, o por todo lo que nos ha dado, porque todo lo que tenemos Dios nos los ha dado. En la historia bíblica nos habla de aquí cuando el Señor Jesús iba caminando sobre la aldea y de repente aparecen 10 leprosos. Esos leprosos les dijo que los sanara, y sin embargo el Señor, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de ellos
y los sanó. Sanó a esos leprosos, vemos la cara de alegría que tenían esos leprosos, se fueron contentos, se fueron ¿qué? Alegres, ¿verdad? Pero solamente, tristemente, solamente regresó uno a darle gracias. Dijo el Señor Jesús que acaso los otros 9 no fueron sanados. ¿Por qué no? A él se refiere, ¿por qué no vino a darle las gracias? Pero sin embargo, se nos olvida dar gracias a nosotros por todo lo que el Señor Jesús, por todo lo que nuestro Dios nos da, el comer, el vestir, el calzar, todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. Entonces no debemos de ser, ¿qué? Gratos, debemos de ser agradecidos como lo hizo el leproso, ¿verdad? Agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad, pequeños? Entonces debemos ser gratos. Y por el último que vieron hace 8 días fue con determinación como los discípulos. Ser nosotros que ellos determinaron seguir a nuestro Señor Jesús. Ellos determinaron dejar todo, familia, negocios, todo lo que ellos tenían. Ellos decidieron seguir a nuestro Señor Jesús. Y nosotros debemos determinar de seguir a nuestro Señor Jesús, seguidores de nuestro Señor Jesús, hacer lo que Él le agrada, ¿verdad, pequeños? Bueno, entonces eso sería todo los valores que se vieron durante el trimestre, pequeños. Llevemos todo esto a cabo, todos estos valores, para que Dios agrade en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, pequeños.